Señores, bienvenidos a nuestro canal Legionario. Tenemos una especie de podcast, conversatorio aquí. Vamos a tratar el tema de geopolítica, el conflicto que hay entre Estados Unidos. Y mira coincidencia que hoy son las elecciones en Estados Unidos. Hoy 5 son las elecciones de Estados Unidos. ¿Quién está ganando Trump? Pero hoy tenemos un invitado que tenemos que presentarlo. Víctor, ¿cómo te encuentras? Me siento muy bien, gracias por la invitación. Para nosotros es un grato placer. Canal. Para nosotros es un grato placer tenerte aquí y te agradecemos que hayas aceptado la invitación porque, como dice Junior, el inmortal callejero, hoy es día 5 de noviembre, martes 5 de noviembre. Eso significa que hay elecciones en Estados Unidos. Tenemos a la vicepresidenta actual, Kamala Harris, como una de las candidatas y tenemos al expresidente Donald Trump, quien busca una vez más sentarse en la Casa Blanca. Y claro, el tema central sería el problema, el anillo que ha creado Rusia y China para combatir a Estados Unidos, debido a que ellos no pueden ganarle a Estados Unidos a nivel militar, debido a que Estados Unidos invierte más del 90% de su presupuesto nacional en armas y dice que es un 70% que están invirtiendo. Y militarmente no van a poder ganar, comercial sí. Pero ¿quién que está invirtiendo un 70%? Estados Unidos. Un 70% de su PIB. Es un 90% que está invirtiendo. No. Bueno, yo no creo que sea tanto. No, eso es demasiado. Pero sí una gran parte, porque... Una gran parte sí, porque fíjese que Estados Unidos, de hecho, oficialmente ellos dicen que por lo menos al año 2023, el año pasado, están gastando unos 700 y pico de miles de millones, casi unos 770 mil millones. Eso es, cuando hacemos la comparación, más que los otros 5 que le caen atrás a ellos, o sea, el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto lugar. El presupuesto militar se puede juntar y no va a alcanzar el presupuesto que invierte Estados Unidos, exactamente. En armas. Exactamente, Rusia y China se podrían unir militarmente y no le ganan. Sí, pero yo creo que no ellos saben que no pueden irse de tú a tú con Estados Unidos a lo militar. Y obviamente, como tú dices, están buscando la forma de que surja como otro polo. O sea, ellos están pujando por un orden multipolar. Aunque yo le voy a decir algo, yo no creo, puede ser multipolar en un momento, pero al final se va a buscar la unipolaridad. Pero que precisamente de manera individual, como ustedes acaban de decir, es difícil. Yo no creo que sería imposible, pero es bien difícil realmente. Entonces, por eso está buscando alianzas entre varios países. Ahí tenemos los BRICS, que son los países emergentes, economías emergentes. Y ellos simple y llanamente están buscando, como tú acabas de decir, en principio una multipolaridad, pero se entiende, y como la historia habla, la historia nos dice que cuando países se unen para hacer competencia o derribar al poder gobernante del momento, al final terminan con una unipolaridad, no con una multi. Sí, conociendo la constante del ser humano, la potencia que quede dominante va a avasallar a las otras. Y los demás se van a tener que unir a ellos o perecerán, como hacía Roma. Lamentablemente esa es la realidad. Y dicen las malas lenguas que debido a ese anillo que Rusia y China le tienen a Estados Unidos a nivel comercial, es que Estados Unidos no se ha atrevido a entrar a Venezuela a ya definitivamente acabar con la dictadura de Maduro, una dictadura en el siglo XXI, lamentablemente, hoy en día que esté sucediendo eso, porque no quieren entrar en conflicto con otra potencia, debido a que ellos tienen que cuidar también su posición militar. ¿Y cuál sería esa otra potencia? La potencia enemiga de Estados Unidos siempre va a ser Rusia, porque ellos detestan lo que es el comunismo y también la dictadura. Sí, pero que Rusia no es comunista. No es comunista, es Rusia. Rusia no es comunista. En la actualidad Rusia no es comunista. Claro, en el siglo XX, en Rusia nació ese movimiento socialista, ya luego de la revolución bolchevique de 1900. Legionario, todavía existen las ráfagas
de un sistema comunista. Y todavía vemos países como Cuba que son comunistas. En este momento también se nos está uniendo Carlos, que también tiene mucho conocimiento sobre la geopolítica, tanto del siglo XIX, tanto del siglo XX como hasta la actualidad. Carlos, ¿tú quieres responderle algo sobre el comentario que acaba de hacer Junior? Bueno, es muy sencillo. Hasta ahora nosotros siempre se nos ha dicho que existen potencias contrarias. En el siglo XX, esas dos potencias contrarias prácticamente eran la Unión Soviética y Estados Unidos. Se decía que la Unión Soviética era comunista y que los Estados Unidos eran capitalistas. Pero nunca nos dijeron qué era el comunismo. Ahí es que está el problema. El comunismo existió primitivamente, donde tal como significa la palabra comunismo, todo era comunidad, todo era para todo. Pero en la misma Rusia, formada por Stalin, por Lenin, que es el fundador, Stalin su sucesor, y los demás líderes que le siguieron, en realidad nunca hubo un comunismo. León Trotsky también estaba Trotsky ahí, estaba fundador ahí, del Ejército Rojo. el fundador del Ejército Rojo, y sin embargo luego desterrado por Stalin, porque no convenía. Entonces no había ningún comunismo, era un capitalismo disfrazado, como ha existido siempre. Todo lo que existe es capitalismo, todo lo que existe son problemas económicos. Nunca han existido ni guerras religiosas, ni guerras porque yo te quiero defender. Nunca nadie te va a querer defender. Siempre las guerras son económicas. Cuando un imperio se mete a un sitio es porque ve la economía. ¿Por qué ni Rusia o Unión Soviética en aquel entonces y en la actualidad China y Estados Unidos no se metieron a Somalia? Porque no hay nada. Ok, pero y entonces cuando se trata o cuando se ve amenazada la seguridad nacional de un Estado, claro que tienen que defenderse y no necesariamente tiene que ser una guerra económica. Un ejemplo de eso podría ser la guerra de Afganistán, que Estados Unidos solamente respondió a un atentado terrorista del cual fue víctima y hubo más de 3.000 muertos en el World Trade Center. O sea que ahí podemos ver un ejemplo de que no todas las guerras son económicas, Sí, sino también defensivas. todas son económicas. Y te voy a decir lo siguiente. Busquemos las demoliciones que hace Estados Unidos de los puentes viejos, de los edificios viejos. Es lo mismo como se destruyó. Eso no es verdad. Y que los afganos, con Bin Laden a la cabeza, con tan poca tecnología y tan poca cosa, iban a tumbar el Wall Street Trade Center, iban a mandar aviones para el Pentágono. Eso es cuento. Sí, pero todo eso es recuerda, cuento. pero recuerda que también se dice que Bin Laden fue un producto de Estados Unidos. Cuando digo un producto de Estados Unidos, es que fue formado por las agencias de seguridad y de espionaje del mismo Estados Unidos. O sea que posiblemente Afganistán, el pueblo llano, no tenga la tecnología, pero los agentes del gobierno y agentes que han sido entrenados en Estados Unidos sí pueden tener esa tecnología. Recuerda incluso cuál fue el modus operandi de Bin Laden para eso. No fue con misiles, fue el secuestro de aviones que nadie se lo estaba esperando. Eso habría que chequearlo también. Vamos a dejar que Víctor diga algo con respecto a eso. Aquí lo que yo cuestiono es que, ok, se invadió Afganistán, pero la mayoría de los que participaron en el atentado eran sauditas. El mismo Bin Laden era saudita. Entonces, yo entiendo que se le cargó el dado al más frágil. Y a la vez esto justificó, fue un argumento para que Estados Unidos hiciera otras invasiones futuras como lo fue la de Irak, con el objetivo de desmantelar supuestos arsenales de destrucción masiva que había, que al final no se encontraron. Bueno, me gustaría tirar una pregunta sobre el tapete, sobre cómo ven ustedes la geopolítica ahora en el siglo XXI con respecto a Estados Unidos, un país que tiene elecciones. ¿Cómo ven el panorama político? Ahí vemos que,
como dije al principio de esta conversación, nosotros tenemos el día de hoy tenemos dos candidatos, que es la actual vicepresidenta Kamala Harris, y por el Partido Demócrata, y por el Partido Republicano tenemos al expresidente Donald Trump, quien busca una vez más entrar a la casa o a la oficina oval. Incluso las encuestas que se han hecho dentro de Estados Unidos pues no dan un claro ganador. Dicen que hay un empate técnico, que hay estados que son decisivos, pero que hasta el día de hoy no estaban a favor de un partido o de otro. Por lo tanto, el día de hoy 5 sería como la votación, sería la encuesta real de quién sería, pero hasta el momento todas las noticias dicen, los noticieros dicen que no hay un claro ganador. ¿Qué va a pasar en caso de que gane uno u otro candidato? En caso de Medio Oriente, yo no creo que haya mucho cambio. Más bien, si gana Trump, puede haber un endurecimiento de las sanciones contra Irán. Porque hay un objetivo que en el Medio Oriente es desarticular o desmantelar el poder militar, la influencia que tiene Irán en este momento. Ahora bien, yéndonos a Ucrania, me atrevería a pensar que puede haber una negociación entre Zelensky, Trump y Rusia para llegar a un acuerdo entre ellos. Y con Latinoamérica, refiriéndose a toda Latinoamérica, no solamente el conflicto con Venezuela y con México, que han sido muy rechazados por Donald Trump. En América Latina lo que yo entiendo que puede ocurrir es que hayan negociaciones, pueden haber sanciones, por ejemplo, contra Venezuela, un endurecimiento de las sanciones, pero no creo que vaya a haber una intervención directa. Yo creo que ahora mismo Estados Unidos tiene muchos frentes. Acordémonos de Taiwán. Taiwán es algo que también está dentro del radar. Si ven últimamente, China ha hecho varios ejercicios militares cerca de esa zona. Incluso rodeando por completo lo que es la isla de Taiwán. O sea, prácticamente hacer un bloqueo donde nada, o sea, que China ya ha demostrado que con Taiwán tiene la capacidad de bloquear lo que entra y lo que sale de la isla. O sea, yo pienso que hay puntos que son más críticos de atender que Latinoamérica ahora mismo. Y respecto, volvemos al Medio Oriente, porque es que en Medio Oriente realmente tenemos como la olla hirviendo y en cualquier momento eso puede explotar. Tenemos que volver al Medio Oriente. Sabemos lo que está pasando con Israel, porque el problema real es Israel contra Irán, porque todos los ataques que han venido a territorio israelí, Irán está involucrado, de una manera u otra está involucrado, ya sea a través de armas o a través de financiamiento. ¿Qué podría pasar en caso de que el Partido Demócrata, actual gobernante, se mantenga en la Casa Blanca respecto a Israel en el Medio Oriente? Bueno, yo lo que veo es que el Partido Demócrata ha tenido una línea como un poco más suave con el régimen iraní. Podrían buscar una negociación de manera que puedan darle algunas concesiones, pero que estas concesiones sean también, que busquen disminuir el riesgo que ello significa para el Estado de Israel. ¿Y si gana Trump? Yo creo que las cosas se van a complicar más porque el Trump es definitivamente puede ser un aliado fuerte de Israel y puede ser más duro. Sin embargo, es todo lo contrario en Europa, en la guerra que hay en Ucrania, porque hemos visto cómo los republicanos han tenido una línea más negociadora con Rusia respecto a los demócratas, que todo lo contrario, lo que han hecho es
avivar más la guerra contra Rusia, porque a cada rato están enviando un paquete de ayuda y en mi opinión, es una guerra que Ucrania la tiene perdida desde el primer día que empezó. Porque no es cierto, por más ayuda que le esté enviando desde Occidente, no es cierto que Ucrania le va a ganar a Rusia. Eso es un dinosaurio contra un gatito. Simple y llanamente, fíjense simple y llanamente la capacidad que tiene Rusia, incluso hasta de perder hombres, aunque suene feo, en comparación con Ucrania. En Ucrania hay movilizaciones forzadas, señores. Pero forzadas totalmente, hasta los viejos, las personas mayores, los niños. En Ucrania están movilizando a todo el mundo porque no tienen la capacidad o los recursos humanos que sí tiene Rusia. Escúchame que te interrumpa, déjame decirte que el arte de la guerra de Sun Tzu dice: pon a tu enemigo a que venza a tu enemigo. O sea, todos sabemos que Ucrania nunca va a ganar Rusia, pero Estados Unidos lo que quiere es que se maten uno con otro en Europa. Pero que gana. Mantener porque respecto a Rusia, imperio. es que respecto a Rusia no gana nada. Porque, te digo algo, hoy en día, por más propaganda occidental que tú escuches, hoy día, 2 años, casi 3 años después de iniciada la guerra, Rusia está más fuerte. Pero te voy a decir que gana. Gana de no tener un enemigo fuerte, gana de no tener una competencia, otra potencia mundial que le pueda quitar en lugar de ser número 1. Pero es que precisamente es todo lo contrario que ha hecho Estados Unidos. Es que te estoy diciendo, a casi 3 años de iniciar la guerra, Rusia hoy se ha demostrado que militarmente está más fuerte. Pero esa no era la intención que yo tenía. La intención que yo tenía era que sea más débil. Y entonces, ¿por qué continúa la guerra? Estados Unidos quiere que siga la guerra con Ucrania porque es que ellos siguen creyendo que van a debilitar a Rusia. Si Rusia es como el ave fénix, se hace más fuerte, quizás eso no era lo que ellos buscaban, porque ellos no van a hacer su enemigo más fuerte. ¿No será que la paz no es negocio? Tampoco la guerra de dinero. Sí, entonces esas armas que se están mandando a Ucrania, ¿quién va a pagar esas armas? Bueno, Ucrania tiene que pagar esas armas porque eso no es de gratis. Entonces yo lo que veo es un negocio. Hay que ver hasta qué año Ucrania está endeudada en este momento. Tal Con vez, Estados Unidos. tal vez en los próximos 200 años todavía Ucrania ya Está está endeudada. pagando. Y sabemos que la esfera de poder de Estados Unidos, los políticos de poder, son los dueños de la fábrica de armas de Estados Unidos, como los Bush. Tú dirás, no están en el poder ahora, pero están cercanos al poder, porque es que si tú fuiste presidente, ese título nadie te lo quita. No digo que lo sea, yo solamente digo que tiene relaciones para suministrar al Estado armamento. Realmente el complejo militar industrial de Estados Unidos tiene mucha influencia. Es que luego de la caída de las Torres Gemelas en el 2001, hay muchos que dicen que Estados Unidos ha convertido su economía en una economía de guerra. Eso es correcto. Pero precisamente ese es el punto que yo quería tocar, en el que dije que, hablando de geopolítica, que otras potencias como China le quieren ganar territorio o ya le han ganado territorio a Estados Unidos a nivel comercial, porque prácticamente a nivel militar es un monstruo y no lo pueden combatir. Pero precisamente eso es lo que puede desembocar en una desgracia global, de que Estados Unidos invierta tanto dinero en armas y empiece una guerra, un conflicto como la Segunda Guerra Mundial, que 2 bandos, la potencia. Estados Unidos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pienso yo. Ok, tienen un imperio de armas. También traten de ganar territorio a nivel comercial para que si se quieren sostener como una potencia a nivel mundial. Sí, lo que sucede es que también hay que pensar en la logística actual que tiene Estados Unidos. Es la primera potencia del mundo y obviamente va a tener ese presupuesto porque es el ejército que tiene más movilidad, que es capaz de llevarle la guerra a casa del contrario. O sea, Es un ejército global. Esa logística que ellos tienen, no la tiene ningún ejército ahora mismo. Entonces, por eso yo entiendo que ellos tienen que emplear ese presupuesto. Tienen ese gran gasto en el ámbito militar. Y sí, estoy de acuerdo contigo en que una estrategia sería hacer alianzas comerciales
que le apoyen para que Estados Unidos pueda irse o adelantar a esas potencias que están surgiendo. Yo estoy seguro al 100% de que Estados Unidos va a empezar la Tercera Guerra Mundial, y si no va a tener mucho que ver en el inicio de una Tercera Guerra Mundial. Pero la va a empezar o no ha iniciado todavía. Le falta poco. Porque a donde yo veo la Tercera Guerra A la Mundial vuelta de la esquina. se pudiera decir que ya empezó, porque ¿cuántos países no están involucrados en la guerra de Ucrania? Todo Occidente está involucrado en la guerra de Ucrania. Cuando hablo de Occidente no me refiero a Bolivia, no me refiero a Argentina, no me refiero a Chile, me refiero al primer mundo occidental, llámese Estados Unidos, llámese la Europa occidental, llámese Australia, llámese Reino Unido, que ya debemos de separarla, porque recuerden que en el 2020-2021 salió de la Unión Europea, pero todo el occidente primer mundista está involucrado en la guerra de Ucrania. Pero si nos vamos entonces a Oriente, los socios, los aliados de Rusia, igualmente vemos como ya Corea del Norte ha enviado de manera directa tropas para que se entrenen y vayan, incluso algunos dicen que ya están en la provincia de Kursk combatiendo la incursión ucraniana para que no se vean afectadas las operaciones del ejército ruso, precisamente la operación militar especial, como todavía la denominan en Rusia, porque Vladimir Putin nunca ha dicho que están en una guerra. Más bien, todo el tiempo se ha mantenido en que es una simple operación militar especial. O sea que si nos vamos a el concepto de guerra que tiene Vladimir Putin, ojalá y nunca lo conozcamos, porque eso sí sería una tercera guerra mundial. Es una guerra de desgaste que ha tenido en sus manos. O sea, lo que él pensaba que iba a durar en términos de meses, mira lo que se ha prolongado. Casi 3 años. Hasta el día de hoy. Casi 3 años. Entonces yo diría que sí, que estamos en una situación, tal vez estamos en un momento muy peligroso de la humanidad. Quiera Dios y esto no escale más. Lamentablemente tenemos conflictos en todo el mundo. No hay una sola región que esté libre de conflictos. Y en zonas que son muy convulsivas. Son polvorines, que con una mechita hace explotar todo eso. Fíjate, aunque aquí en América Latina no tenemos, gracias a Dios, no tenemos un conflicto bélico entre naciones, pero sí tenemos muchos conflictos internos. Lamentablemente las disidencias de Colombia todavía siguen algunas disidencias, ¿verdad? Por ejemplo, como el Ejército de Liberación Nacional, pues continúa su guerra contra el gobierno colombiano. Tenemos en México la situación de inseguridad pública, lamentablemente. En algunos países también, por ejemplo Venezuela, tenemos desgraciadamente una inseguridad alimenticia, como también la tenemos aquí mismo al lado, en la isla, en nuestra vecina isla de Cuba. Y el estado fallido de Haití. Lamentablemente, Haití es un caso ya que supera los límites, porque allí no solamente hay una guerra interna, allí no solamente hay una inseguridad, allí se combinan muchísimos factores que cuando tú haces la valoración armónica de todos esos factores negativos, suena hasta triste decirlo, pero pudiéramos estar ante lo más similar o lo más parecido al infierno en la tierra, y eso lo tenemos ahí al lado. Entonces, tenemos conflictos en África, nunca África ha estado tranquila, siempre hay un conflicto. Tenemos un conflicto en Europa que era el último, o mejor dicho, era el jardín del mundo. Recuerden que antes de la guerra de Ucrania, desde la Segunda Guerra Mundial hasta el 2022, Europa había sido como el bastión de la paz. Allí nace la cuestión de los derechos humanos, la Declaración de los Derechos Humanos, la Revolución Francesa. O sea que Europa ha sido como el referente de lo que es un jardín
en medio de un mundo convulsionando. Pero lamentablemente también vemos que ya le tocó a Europa con la guerra de Ucrania. Y en Asia, imagínate, ¿qué te puedo decir de Asia? Allí también hay guerras internas, allí también hay conflictos que amenazan a un gobierno u otro. Creo que por el momento hemos hecho un buen resumen de lo que está pasando a nivel geopolítico. Aquí, una vez más, agradecemos la participación de nuestro amigo Víctor, quien ha aceptado estar en este conversatorio en el día de hoy. Junior Costa, el inmortal callejero, también estamos por aquí para que ustedes vean que Junior no solamente habla de Anunnakis y esas cosas, sino que también Junior tiene también su conocimiento de geopolítica. Y por supuesto un servidor legionario CM quien les habla. Agradecemos su sintonía con este canal, agradecemos su interacción. Dejen cualquier comentario si ustedes entienden que se nos escapó algún tema o se nos escapó algún dato de una pregunta. Sus comentarios enriquecen este material. Así mismo es. Y aunque ustedes en el día de hoy no nos estén viendo, pronto sí nos verán ya para que conozcan, por ejemplo, la cara de Víctor, que está aquí por primera vez. Ya ustedes conocen al inmortal callejero, me conocen a mí, Legionario CM. Así que no se pierdan el contenido de este canal porque vamos a seguir innovando en el contenido. Así como hablamos de historia, hablamos de mitología, hablamos de Anunnakis con Junior, hoy estamos hablando de geopolítica. Muchas gracias una vez más por su sintonía. Dejen su comentario, denle like, compartan, suscríbanse si no lo han hecho y que Dios les bendiga.